Bueno, estos desayunos de hoy, 8 y 18 minutos de la mañana, los pretendo dedicar, o lo pretendemos dedicar a qué es la discusión que se ha generado sobre el decreto de viviendas vacacionales. De entrada, hoy en el Parlamento de Canarias se va a discutir sobre este asunto y además de discutirse sobre este asunto, lo que se pone de manifiesto es que hay un enfrentamiento muy grande entre esta modalidad de alojamiento y la patronal, Asotel, que ayer llegó a decir, a dudar de que esto incluso fuera un negocio limpio. Llegó a acusar de que algunas de estas viviendas vacacionales están en manos de bufetes que tienen las cuentas en paraísos fiscales. Voy a empezar hablando con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, porque también hay que tener en cuenta la postura del Gobierno, que dejó esto con un decreto realizado casi en el término de la legislatura pasada, un decreto que lo regulaba tanto que pues, lo estaban moviendo, lo han llevado hasta el Tribunal de la Competencia, que estaba a punto de dar un fallo precisamente desarticulando y sobre todo desautorizando la manera de regulación porque entendían que no era competitivo. El gobierno, antes de que le pase eso, optaba por retirarlo. Pero ¿qué pasa a partir de este momento y con la discusión que hoy hay en el Parlamento? Abro entonces este diálogo que va a intentar tener a todas las partes con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, con Cristóbal de la Rosa, a quien saludo en antena. Cristóbal, buenos días. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿El gobierno ha cambiado de parecer con respecto al decreto que regula las viviendas vacacionales? Bueno, el gobierno lo que va a hacer entre hoy y mañana es escuchar en el Parlamento la discusión que tengamos con relación a la proposición no de ley que presentaron el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista. Tú sabes que el decreto anterior no fue producto de un mes de mayo. El decreto anterior fue producto de un amplio debate y fue producto de un debate que incluso ocurrió en el Parlamento, se empezó a trabajar en la última parte del año 2014, en 2015 fue al Parlamento, a principios de 2015, el Parlamento vio el borrador de este proyecto, hizo una serie de matizaciones, una serie de propuestas que se incluyeron en el borrador del decreto fue al Consejo Consultivo, al Consejo Consultivo, que también lo miró, hizo una serie de apreciaciones y posteriormente se publicó. Es decir, el decreto anterior no es fruto de 10 días de trabajo, sino fruto de 10 meses de trabajo. Eso en primer lugar. Y es un decreto en el que en principio había mucho acuerdo. Es posible que al final nos haya faltado, o le haya faltado al gobierno anterior un poco de tiempo para terminar de explicar el decreto o para terminar de pulirlo, pero es un decreto que tiene una base importante de discusión anterior. Esto es muy importante conocerlo porque da la impresión de que el decreto de repente sale, o sea, se cae de un árbol, y esto no es cierto. El decreto es parte de una discusión anterior, mejorable, como toda discusión, a la que a lo mejor le faltó tiempo, le faltó el término de la maduración, pero es un decreto que se trabajó. Y en segundo lugar, que era también otra cosa que es necesario aclarar antes incluso hablar de la postura del gobierno, es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha hecho un requerimiento previo a un contencioso administrativo. Es decir, la Comisión lo que ha hecho es un requerimiento previo al gobierno de Canarias diciéndole, usted ha hecho este decreto, nosotros pensamos que el decreto no se ajusta a determinados preceptos legales. Yo lo requiero para que usted lo cambie o lo quite antes de ir a un tribunal contencioso administrativo, que será en todo caso quien escuche a la comisión, quien escuche, si fuera así, al gobierno de Canarias y quien tome una decisión. En modo alguno, el gobierno está, entiendo yo, reaccionando a eso. El gobierno, de hecho, discute hoy la proposición no de ley en el Parlamento que se presentó a la mesa de la Cámara el día 22 de julio y por lo tanto se presentó antes de que llegara el requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se produce el día 23 en Madrid y entra en el Gobierno de Canarias el 4 de agosto, y el Gobierno lo que está haciendo es llevando al Parlamento, que es el lugar donde entiende que deben producirse estas discusiones, una discusión que auspicia en este caso el Grupo Nacionalista, es decir, Coalición Canaria, el Partido Nacionalista de Canarias y el Partido Socialista de Canarias. Esa discusión va a tener dos partes, una primera parte que habla de derogar de alguna manera, de dejar sin efecto el decreto, y tendrán que discutirlo los señores y las señoras parlamentarias, y en la segunda pretende instar al gobierno a que abra una nueva fase de discusión con todos los agentes. Esta probablemente
será al final, entiendo yo, muy probablemente, visto y escuchado a todos los partidos políticos, la decisión que finalmente tome la Cámara, y el Gobierno tomará nota de ella y actuará, pues, seguramente, pues, en consecuencia, lógicamente. Ujú. La postura que hemos escuchado todos, además dicha en repetidas ocasiones por el presidente del gobierno, por Fernando Clavijo, es el de discutir, intentar consensuar, intentar poner de acuerdo e intentar mejorar en la medida de lo posible un decreto que se dirige a una de nuestras industrias, si no la industria más potente. Ujú. Bien, ¿y qué le parecen las declaraciones del presidente de Azotel, que ha llegado a calificar esto de un negocio oscuro y que incluso podría tener algunas connotaciones de hasta ilegal? Bueno, Pepe, tú me vas a permitir que yo no valore las declaraciones ni de don Jorge Marichal ni de doña Doris Borrego, ¿no? Yo creo que, en fin, cada uno hace las declaraciones que cree que tiene que hacer en todo momento. Nosotros no las valoramos. No, pero bueno, Sencillamente no sé si no me ustedes tienen parece. registrado de alguna manera el que esto puede ser un negocio que puede tener hasta sus cuentas en paraísos fiscales. No sé si ustedes han llegado a valorar eso, nada más. Precisamente de lo que una de las cosas que trata este decreto, y es una cosa súper importante, es Ujú. que el gobierno de Canarias, cuando digo el gobierno de Canarias me refiero a la administración pública de Canarias, Ujú. tenga un registro de todas las viviendas que se están alquilando, un registro legal, como tenemos un registro, no sé, de cualquier compañero que tiene un taxi, que está Bien. registrado adecuadamente, ¿no? Tener un Ujú. registro, porque teniendo ese registro nos permite conocer muchísimas cosas. Algunas tienen que ver, obviamente, con las cuestiones fiscales, también tienen que ver con cuestiones de trabajo, ¿no? Que competen realmente a la seguridad social y al trabajo, pero que otras también tienen que ver estrictamente con la cuestión turística, qué tipo de turistas va a este tipo de alquiler, dónde prefiere alojarse, qué ratio de satisfacción tiene cuando se va de aquí, repite la visita, no repite la visita, en fin, todo esto. Para tener todos esos datos, lo primero que necesitamos es registrar el número a todos quienes tengan una vivienda vacacional, que se registren de una manera transparente y que puedan hacer, en primer lugar, su negocio de manera lícita, ¿no? Que sería, digamos, el Ya. primer interés del decreto. Lo que pasa es que, Cristóbal, yo le preguntaba por estas declaraciones, hombre, porque Azotel dice, advierte a los políticos de que tengan mucho cuidado con el alquiler vacacional porque afectará al empleo. Usted es político, por eso le tengo que preguntar por este tipo de declaraciones. Bueno, sobre todo yo la entiendo en el sentido de la preocupación del presidente de Azotel, igual que entiendo las declaraciones de la presidenta de ASCAF, en el sentido de la preocupación por un hecho y sobre todo la preocupación por el fenómeno turístico, ¿no? Ya. Yo creo que es una preocupación además que ellos han demostrado y espero que, bueno, que en esa línea, pues como lo digo, todo el mundo hace declaraciones y tampoco, desde nuestro punto de vista, pues intentaremos seguir hablando con todos para encontrar una buena solución. Pues de acuerdo, gracias Cristóbal por esta valoración. Hoy habrá que estar pendiente de lo que Sí, se discuta en el Parlamento. Ahí, por ejemplo, puede salir una modificación tan importante sobre esto que haya que rehacerlo. puede salir una postura de los parlamentarios que diga, mire usted, el decreto no es el decreto adecuado, el decreto suspéndalo usted provisionalmente o no suspéndalo, pero suspenda sus efectos, rehágalo completamente o rehaga aquellas partes que el Parlamento entienda que se deben hacer y el Gobierno, entiendo yo, va a estar en esa línea. De todas maneras, yo creo que lo más importante de todo es que tenemos que ser capaces de encontrarnos en algún sitio entre dos posturas que ahora mismo parecen muy opuestas y sobre todo que el sitio donde nos encontremos sea bueno para Canarias. Ujú, Más allá de que sea bueno para hoteleros, dueños de apartamentos, dueños de viviendas vacacionales, sobre todo que sea bueno para los canarios y las canarias. ujú. Gracias por esta presencia aquí en la sintonía de Radio El Día, Cristóbal. Gracias a ti, Pepe. Hasta Buenos luego. días. 8:27, me voy ahora a buscar otra opinión sobre esto. La de Ignacio López, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Canarias. Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días, Pepe. Ustedes incluso en lo que he oído en las últimas horas casi estaban alineados con la patronal, con Azotel sobre este asunto. Bueno, nosotros lo que valoramos sobre este asunto es realmente la eficacia que tiene sobre los trabajadores. Nosotros, los alquileres vacacionales, lo que realmente le tememos es que promueven una economía sumergida y promueven también, a nuestro entender, una oferta legal, porque que si lo entendemos nosotros, un empleo sumergido, precario completamente y sin derechos. No sabemos ni cuánto cobran estos trabajadores que se dedican a hacer los trabajos en estos alquileres vacacionales, ni cuántos trabajadores hay, ni si están dados de alta, ni en qué condiciones están trabajando, con lo que eso supone, sobre todo en los riesgos ergonómicos y demás de
cantidad de trabajo, de calidad del trabajo, y esto para el sector, por supuesto, a nuestro entender es malísimo. Ujú. Por ejemplo, ustedes han hablado de que, porque ayer Azotel hablaba incluso del peligro que representaba algunas de estas inversiones en manos extranjeras, incluso llegó a hablar de paraísos fiscales. ¿Cree usted que es así? Bueno, yo no he leído las declaraciones de Azotel, tampoco tengo conocimiento del tema de paraísos fiscales. Yo lo que sí tengo conocimiento es de lo que le he dicho antes. Estos alquileres suponen, sobre todo para lo que a nosotros nos afecta, una pérdida de profesionalidad en el sector, que afecta a la oferta de la calidad turística, puesto que hay en el sector muchas empresas que están regladas por normativas de convenios y demás, y nosotros entendemos que estos alquileres no están regladas por nada. Entonces, también supone una competencia desleal entre las empresas que cumplen con todo lo reglado en esta materia y estas cosas que nosotros no, bueno, por ponerle algún ejemplo, en algún sitio donde se están alquilando este tipo de habitaciones y demás, pues nos encontramos hasta con sábanas del ejército o con sábanas de un hospital. Uh-huh. Bien. O sea que imagínese. Bien, pero de cualquier manera, ¿usted lo hubiera dejado el decreto como estaba? ¿No se hubiera metido en más berenjenales? Hombre, yo lo que hubiese, o lo que sí nos gustaría es que se reforzase una actuación inspectora al respecto de turismo para la detección y corrección de este tipo de prestación de servicios. Era algo fundamental para nosotros, que la inspección hiciese mucho más hincapié en ver dónde están situados estos alquileres vacacionales, en qué reglas están, con qué reglas están cumpliendo y cuáles serían las que deberían de cumplir. A lo mejor es bueno, pero siempre que esté reglado y esté en unas condiciones de que todos podamos participar en el mismo sentido en este tema, tanto trabajadores, bueno, yo de empresarios ya, si Azotel ha hecho sus manifestaciones, pues las respeto, pero los trabajadores sobre todo, que estemos en igualdad de condiciones de trabajar en empresas regladas a empresas no regladas. Ya, porque claro, en todo esto también subyace el que pesaba sobre ese decreto la intención de competencia de anularlo, de que era francamente ilegal alguna de sus partes. Eso ya es un tema que se debatirá hoy. Yo entiendo que el decreto debería de seguir. Lo que sí entiendo también es que nosotros apostaríamos por un pacto coordinado entre los agentes sociales más representativos y las asociaciones de empresarios, asociaciones de profesionales y demás, para estar a favor de la oferta reglada, para hacer frente a la oferta legal. No tiene otro sentido. Uh-huh. Bueno, pues todo queda abierto para hoy. ¿Ustedes van a estar atentos de esta situación? Vamos a estar atentos, muy atentos, porque estos alquileres cada vez están más en auge. Estos alquileres están sobre todo en el tema estratalero, es a donde afecta mucho más, donde los propietarios están quedando con los apartamentos y están alquilando de manera como he comentado en toda la entrevista, ¿no? Uh-huh. Y nosotros vamos a estar muy atentos porque nos suponemos que ahí se están manejando muchos trabajadores y por supuesto vamos a estar velando por los intereses de los trabajadores y a ver lo que aprueba hoy el gobierno para nosotros iniciar las acciones que estimamos que debemos de iniciar. Uh-huh. Dice aquí un oyente que no saben lo de los trabajadores que hay porque no quiere, que para eso están los inspectores de trabajo, ¿eh? Exactamente, es lo que digo, que nosotros debemos de hacer mucho más hincapié en las inspecciones, ya no solo de turismo, sino de trabajo, para que realmente se personen ahí. No obstante, yo también puedo decir que la inspección de trabajo está saturada, es una saturación altísima y también entiendo que muchas veces la imposibilidad de llegar a todas las demandas y todas las denuncias que se hacen y poder reglarlas todas, pero sí que es verdad que aquí tenemos que hacer mucho hincapié y sí que seguramente tengamos una reunión con la inspección para hacer un plan de trabajo donde realmente sigamos estos alquileres vacacionales. Uh-huh. Pues le doy las gracias, Ignacio, por haber estado aquí en la sintonía de Radio El Día. Gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Porque me voy buscando ahora otra versión, la de Doris Borrego. Ella ha sido una de las luchadoras incansables por modificar este decreto que regula las viviendas vacacionales. Y no sé lo que opina de todo lo que se ha dicho en las últimas horas sobre esto y hasta dónde han llegado algunas manifestaciones, como por ejemplo las de Azotel. Doris, buenos días. Muy buenos días. Ya has visto cómo se ha puesto esto, ¿no? Bueno, sí, la verdad, pero era de esperar. Pero Yo, esperaban ustedes, desde- por ejemplo, esto de que fuera un negocio que incluso se ampara depositar sus fondos en paraísos fiscales y demás. sí, por supuesto. Es decir, por supuesto, nosotros cuando presentamos nuestro borrador de decreto a la Viceconsejería de Turismo en la legislatura anterior, nosotros ya preveíamos esto, es decir, y nosotros mismos, desde la asociación, poníamos o hacíamos hincapié en que tenían que contemplar algunas normas en el decreto porque sabíamos perfectamente lo que hay detrás. Es decir, es tan sencillo como que plataformas multinacionales que se están lucrando con los alquileres vacacionales tienen que cumplir normas y reglas y pagar impuestos igual que nosotros. Nosotros lo que decíamos era, vamos a ver, si ellos son intermediarios turísticos porque no dejan de serlo, pues que paguen sus impuestos en Canarias igual que lo tiene que hacer cualquier empresa que está afincada en Canarias. Es que es más, con toda esta situación que hemos tenido de desregularización, de ilegalidad, muchas de las empresas canarias que se dedicaban a ello, que tenían personal contratado, que pagaban aquí sus impuestos, su IGIC, pues han tenido que cerrar ante la amenaza de las inspecciones, en pro a las grandes multinacionales, que ahí sí es verdad que el gobierno de Canarias jamás los ha tocado para nada. Ujú. Y nosotros, la propuesta nuestra es clara, es firme. Si nosotros en Canarias tenemos que cumplir condiciones para intermediar alquileres, que se extrapole la misma condición a las empresas multinacionales. Y otra cosa que nosotros desde la asociación, quiero decirlo bien alto y bien claro, nosotros se lo dijimos al gobierno, que las páginas multinacionales tienen que estar controladas y cooperar una vez esté bien regulado el alquiler vacacional, y cuando digo bien regulado significa que no se esté prohibido, sino que se pueda practicar, Ujú. ponerles la condición de que no pueden anunciar viviendas que no dispongan del número del registro de turismo de las viviendas, y con eso, simplemente con esta insignificante medida, porque es insignificante, se controlaría la oferta legal e ilegal. Es tan sencillo como esto. Bien, de todas maneras aquí ha habido una situación que parece que es nueva para todos, ¿no? Yo nunca había visto un ataque de esta categoría, he visto cómo se han posicionado algunos. Por ejemplo, Dori, ¿a usted qué le parece esa advertencia ayer de Azotel de que los políticos tengan mucho cuidado con el alquiler vacacional porque afectará al empleo? Mire, yo lo único que quiero contestar al respecto es, el día 26 de octubre, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional celebra el segundo foro aquí en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros amablemente hemos invitado, y al igual que otros muchos sectores, al presidente de Azotel, el señor Marichal, que se siente con nosotros en la mesa, porque ahí es donde hay que debatir y ahí es donde cada uno tiene la posibilidad de poner sus argumentos. Nosotros le hemos invitado y esperamos que asista, porque será muy bienvenido a esa mesa, para que debata con nosotros. Esto se debate sentado en una mesa y no a través de los periódicos. Ujú. Entonces, nosotros lo que queremos es que Azotel esté presente, va a estar la CNMC, se desplaza desde Madrid, la OCU, va a estar la consejera de Turismo, va a estar el señor Tomás de Azcárate Iván, va a haber gente de renombre, y ¿por qué no nos podemos sentar en la mesa a debatir tranquilamente? Ujú. Y cada uno expone sus argumentos. Es decir, esta es la forma más sensata de debatir un asunto tan crucial y tan importante como es el alquiler vacacional y el sector del turismo en general en las Islas Canarias.
Pero aquí lo que se pretende es endurecer este decreto. Fíjate que ya ustedes protestaban de cómo les limitaba tremendamente la posibilidad de seguir adelante, ¿no? Y que por eso lo llevaban a competencia. ¿Qué le habían dicho en el Tribunal de la Competencia? ¿Le habían adelantado algo sobre cuál iba a ser la opinión que iban a mostrar sobre el decreto de las viviendas vacacionales en Canarias? Nosotros formulamos la denuncia cuando salió el decreto, nosotros la formulamos en junio. Nosotros estuvimos el 7 de septiembre, nos personamos allí y ya nos adelantaron de que el decreto realmente atropellaba muchísimos de los derechos de los propietarios de las viviendas. Eso es lo que nos adelantaron. Ahora bien, la sorpresa fue cuando el viernes pasado mandaron la nota de prensa tan explícita, punto por punto. Pero nosotros ya sabíamos, porque es de ley, ¿no? Es decir, existen unos derechos adquiridos de unos propietarios de unas viviendas, existe la libre competencia y sabíamos que atropellaba totalmente el decreto nuestros derechos. Es más, es decir, es que el decreto, si te fijas bien, se hizo para prohibir, no para regular, en contra de lo que del borrador de decreto que estaba consensuado, ¿no? Que se cambió, y esto no nos podemos olvidar nunca, 2 días antes de las elecciones, sin nosotros tener el más mínimo conocimiento de los cambios, ¿no? Ya. Es decir, se nos dio el cambiazo 2 días antes de las elecciones para prohibir y no para regular, y la situación en la que nos encontramos ahora mismo es tremendamente grave. Estamos hablando de más de 1.300.000 turistas. Ya, pero Estamos hablando de una temporada de invierno. ayer el presidente de Asotel, Jorge Marichal, decía, los calificaba a ustedes de competencia desleal, que harán que muchos negocios tengan que cerrar, especialmente los vinculados a la planta de apartamentos, y él llegaba a decir, yo soy propietario de apartamento y como cambien el decreto, me doy de baja y creo viviendas vacacionales, no tendría que cumplir con nada, no tengo que tener a nadie contratado y no va a venir ningún inspector por mi puerta a pedirme nada. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto fue más bien en un momento de calentura, porque el señor Marichal sabe perfectamente que la vivienda vacacional nunca ha pretendido la abolición de la unidad de explotación. Es decir, la asociación ASCAF, desde el minuto 1 de la creación de la plataforma en noviembre del 2013, dejó bien claro que nosotros no luchamos porque cualquier propietario en un apartamento turístico se pueda dedicar al alquiler vacacional. Estamos hablando de apartamentos residenciales. Es decir, a ver, un poquito de sentido común, porque aquí hablar por hablar es muy fácil. Y si él realmente considera que los apartamentos turísticos tienen que cumplir con 60 normas, pues mire, yo la verdad desde aquí me gustaría recomendarle que luchara contra esa masiva regulación, al igual que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero no es así, es decir, no hay que confundir, no hay que tergiversar la realidad. Los apartamentos turísticos son apartamentos turísticos, los hoteles son hoteles, y la vivienda vacacional es lo que ha sido siempre el particular que tiene una vivienda y la puede alquilar a cualquier persona por 1 semana, 2, 6, 8 meses. Yeah. Es decir, ¿dónde está la diferencia? Es decir, nadie me puede prohibir en mi vivienda residencial que yo la pueda alquilar. Es que no tiene sentido, es un atropello sin igual. Pero nunca hemos luchado porque en un apartamento turístico un propietario particular pueda alquilar por su cuenta. Eso, nada más lejos que esto. Es decir, yo creo que la asociación ASCAF ha tenido mucho sentido común en este asunto y ha dejado bien claro, es decir, nosotros no es que queramos aquí cambiar la normativa turística completa, no, si lo único por lo que luchamos es porque después del cambio de la LAU, que se le daba la potestad a las comunidades autónomas de regular los alquileres por temporada,
que se regularan, y eso de la competencia desleal, nosotros no queremos ser competencia desleal, por eso es que estamos luchando, porque no queremos serla, nosotros desde la asociación, los propietarios, lo que hemos dicho es, señor gobierno, por favor, pónganos normas, pónganos una ley que podamos cumplir, eso sí, y díganos los impuestos que tenemos que pagar. Pero si es que hemos sido nosotros, ¿dónde se ha visto esto? Que un colectivo vaya al gobierno para que le imponga normas. Bien. Entonces, sacar las cosas de contexto, no. Tergiversar, tampoco. Lo sensato en estos casos, pues nosotros hemos considerado que sería bueno organizar un foro donde nos sentáramos todos, ¿no? De diferentes partes, donde hay personas especializadas, juristas, que pueden hablar en profundidad, y por supuesto hemos invitado al señor Jorge Marichal a sentarse con nosotros en la mesa, pero por supuesto, y no hay nada malo. Es decir, este enfrentamiento, yo diría artificial, porque es a través de los medios de comunicación, a través de recortes de periódicos, etc. Nosotros no vamos a entrar, porque nuestra guerra no va contra Asotel. Bien. Porque Asotel no regula, es el gobierno el que tiene que regular. Pero nosotros con Asotel no tenemos absolutamente ninguna guerra. Bien, Dori, estaremos pendientes de este debate hoy. Todavía me queda una pata más en este recorrido que estamos haciendo para conocer hasta dónde llega y quién está a favor y quién en contra, porque todavía tengo que hablar con la presidenta del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, que también se han mostrado en contra de la revisión de este decreto. Seguiremos hablando porque hoy es el día del debate. Gracias, Doris. Vale, muchísimas gracias. Me voy buscando a Carmen Suárez, como digo, la presidenta del Colegio Territorial de Administradores de Finca. Carmen, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ustedes también reivindican una regulación que sea más justa para este alquiler vacacional? Pues sí, nosotros la verdad que también vamos de la mano de la asociación ASCAF. Por eso hemos hecho hasta reuniones en conjunto y hemos participado en varios foros de forma conjunta, porque reivindicamos lo mismo, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que el consumidor tiene sus propios derechos y tienen que tener libertad para elegir el tipo de alojamiento que deseen. Y sobre todo también para esos propietarios que tienen esas viviendas, para que le puedan sacar un rendimiento y obtener unos ingresos para su propia vida, para seguir viviendo. Y eso es, yo creo que muy importante, dado la situación donde estamos ubicados, ¿no? En una zona donde nuestra primera actividad es el turismo, ¿no? Uh-huh. Bien, hay mucha gente que opina que esto no está regulado. Ya ha visto la reacción de Asotel. ¿A usted qué le parece la reacción de Asotel? Pues la verdad es que no lo entiendo, porque vuelvo a incidir. Yo creo que el consumidor, el turista que viene, debe de elegir. Puede elegir un hotel, evidentemente, y sabe con qué servicios se va a encontrar. Puede elegir una vivienda vacacional de turismo. O sea, es que tenemos que darle libertad al turista, porque si le vamos a poner unas puertas, se van a ir para otros sitios, con lo cual va a afectar gravemente a la economía de Canarias. Yeah. Hay quien opina que, por ejemplo, más daño que este turismo vacacional hace el todo incluido. También, pero vuelvo a incidir, o sea, el turista es quien decide si quiere pues obtener esos servicios con el todo incluido, que la verdad es que hace bastante daño a lo que son los negocios que están a los alrededores de esos hoteles, pero bueno, si han elegido esa forma de pasar sus vacaciones, pues también está bien. O sea, yo creo que lo que tenemos que dejar es libertad para que el turista elija lo que quiera, porque si le ponemos barreras van a irse para otros sitios. Y nosotros también lo que decimos es que lo que se va a debatir hoy en el Parlamento, que nos tengan a nosotros, a los administradores de fincas, pendientes, que estemos dentro de esa regulación como especialistas para que esa actividad se lleve mejor y más regulada.
Eso también es una de las cosas que nosotros pedimos. Lo que pasa es que aquí todo el mundo hace incidencia que en este tipo de actividad, ¿no? En las viviendas vacacionales hay poco control, que no se crean puestos de trabajo, que los puestos de trabajo que se creen pueden ser ficticios. Ayer decía el presidente de la patronal incluso que él está a punto de darse baja como hotelero y pasarse a este campo. Vamos a ver, precisamente lo que pedíamos era que se regulara este tipo de vivienda, porque lo que no puede ser es que no haya un control, que se esté rulando por ahí un dinero negro. Eso es lo que no puede ser. Por eso necesitábamos que se regulara la vivienda vacacional, pero no de esta forma, poniéndonos unas puertas. Precisamente lo que necesitamos es que se regule, que haya una serie de normativas que se deban de cumplir, evidentemente, que vengan unas inspecciones, que pasen las inspecciones, por supuesto, porque hay que dar también una calidad al turista. Nosotros en eso sí que estamos de acuerdo. Por eso lo que intentamos es que los administradores de fincas nos tengan en cuenta para que esa actividad se lleve lo mejor posible, ¿no? Desarrollada por especialistas. Bien. Bueno, pues estaremos pendientes hoy del debate en el Parlamento. Mañana lo contaremos en esta sintonía, aunque a lo largo del día de hoy tendremos algunas intervenciones que nos pongan de manifiesto cómo va el debate parlamentario. Gracias por haber estado aquí en la sintonía de Radio del Día. Carmen, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Carmen Suárez, que es la presidenta del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife. Con esto hemos cubierto todos los palos de la baraja. Ahora habrá que estar atento a este debate que hoy tiene lugar en el Parlamento y del que le seguiremos contando.